Ya seguimos el nuevo país y ahora es momento de hablar de un plan que está impulsando el gobierno para fomentar precisamente la atención en la salud mental. Y es algo que ya se va a estar incluyendo, un plan integral en la próxima rendición de cuentas que hace foco en la salud mental y en las adicciones. Y para hablar sobre eso, invitamos a Paul Ruiz, que es licenciado, doctor en psicología e investigador. Paul, un placer que estés aquí junto Buen a día. nosotros. Bueno, quiero repasar tus opiniones primero que nada sobre este plan integral, sobre esta iniciativa del gobierno de hacer foco justamente en la salud mental, un tema que muchas veces se deja de lado, sobre el que se excusa por parte de determinados jerarcas, autoridades, de que no hay recursos. ¿Cuál es tu visión sobre esta iniciativa que se plantea la rendición de cuentas? La idea es muy buena y es muy oportuna, ¿no? Uruguay en términos de salud mental en general siempre ha estado con indicadores súper complicados comparados con la región. Yo trabajo sobre todo con adicción, entonces de ahí tengo como el perfil mucho más claro del lugar que ocupa Uruguay en la América Latina o en el mundo inclusive y siempre tuvimos muchos problemas. Sobre el tema de la salud mental en general, yo lo que veo es que no queda muy explicado muy bien qué es lo que se va a hacer. Que a mí en realidad me hubiera gustado saber un poco más de qué se va a hacer. En varios momentos se habla como que hay un programa avalado por técnicos y que hubo gente que lo leyó y que no sé qué, que hubo colegas que formaban parte de la elaboración, pero nunca queda bien explicado en ningún medio, ninguna autoridad explica bien qué es lo que se va a hacer. Yo lo que estuve leyendo más, porque es un tema de interés personal, es la parte de sustancias y prevención de consumo de sustancias, que forma parte de ese plan. Ujú. Y tampoco queda del todo claro qué van a hacer, ni dónde, ni con quién, ni qué lo va a llevar adelante. Y sobre todo la metodología, porque nada, mi formación es científica y una de las cosas que trabajamos nosotros es investigando dispositivos de prevención de consumo. Y bueno, nada, hay muchas formas de hacer prevención, pero hay algunas confusiones muy grandes con el tema de prevención, como que, por ejemplo, darle una charla informativa a un grupo de adolescentes sobre qué hace una droga en el cuerpo es hacer prevención, y eso no es prevención. Entonces, una de las cosas que a mí me pasa con todo esto es que vengo leyendo y siguiendo las noticias, salen en todos los medios, pero en ningún lugar logro leer exactamente qué es lo que quieren hacer, qué metodología, si siguen un protocolo, etcétera. Bueno, aquí para repasar, digo, brevemente algunas de las medidas, para que la gente entienda, la idea es crear más espacios de internación, por ejemplo, nuevos centros 24 horas, ticket gratis para acceder a antidepresivos, entre otras tantas soluciones que se buscan dar. Mm. ¿Te parece que al sistema político o al gobierno en este caso le hizo falta la mirada de un especialista o sensibilidad? ¿Por dónde ves que Acá está esa falla? nosotros hace tiempo estamos como pregonando la idea de que debería haber un GACH, un grupo asesor científico en horario vinculado con estos temas. La cuestión es que tal vez no existe y después hay estructuras como el Ministerio de Salud Pública que, bueno, que vive una especie como de crisis, ¿no? Donde no queda claro un montón de cosas que pasan ahí adentro, no hay datos, no hay resoluciones. Entonces, hay técnicos que deberían ser consultados. Hay personas en Uruguay que están muy capacitadas y muy bien formadas, que deberían pedirles reuniones a todos y trabajar con cosas un poco más claras. Y eso no sucede. Y en la pandemia tuvimos una buena experiencia con eso, porque se incluyó el mundo académico barra científico en todo esto y la experiencia de Gach fue buena. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con otras estructuras u otras temáticas? A veces podría pasar acá y sin embargo no está pasando ahora. Y para mí es una de las cosas que dejan en evidencia todo esto. Son cosas que por momentos parece como que se tiran. Vamos a poner más camas, está, ok. Sirve, pongamos que sirve, pero ¿estamos seguros que es la mejor solución? Vamos a dar recetas de psicofármacos sin costo. ¿Estamos seguros que es una buena idea eso? ¿No Bueno, estaremos pero... apostando a medicalizar Ajá. o a dar una pastilla fácil cuando capaz que la historia pasa por otro lado? No sé, para mí hay discusiones que no se dieron y que se tomaron de una forma bastante unánime entre un grupito de personas. Y ese grupito de personas en realidad se cuidan un poco la espalda entre sí, porque cuando vos los ves en los medios hablando, no dicen las cosas claras cómo son o cómo las van a hacer, sino como que te las dibujan un poquito. Si yo vengo y te digo, te pongo más camas y te doy más fármacos, capaz que mucha gente dice, ah, sí, es la solución, pero capaz que no, capaz que el recurso se puede usar diferente. O esto es la prevención que te decía. O a veces me decís, vamos a hacer prevención de consumo de sustancias. Genial, absolutamente importante y necesario en Uruguay. ¿Cómo? No, vamos a dar, leí por ahí, vamos a dar charlas a la comunidad cívica. ¿Charla de qué? ¿Moralizante?
vamos a ir a decir tipo de consumir drogas es malo, eso no sirve para nada. Entonces, bueno, no me queda claro un montón de información respecto a qué es lo que van a hacer y sobre todo esta gran, enorme falencia que tenemos en Uruguay de hacer política basada en evidencia. Nadie te está diciendo voy a hacer esto porque está demostrado que sirve. Esa lógica nosotros no estamos acostumbrados y realmente es necesario que cuando digamos vamos a hacer tal plan, bueno, ¿qué evidencia hay que ese plan sirve? Y no que ese plan se le ocurrió a alguien sentado en un escritorio que como es una autoridad política, digamos, dijo, vamos a hacer esto y punto. Esos debates tienen que darse acá y no se Bueno, están pero dando. por lo menos, digo, el tema se ha puesto sobre la mesa que tal vez en años anteriores no se manejaba, ¿o no? Bueno, lo que es importante es que se ponga el tema arriba de la mesa y se destine recursos. Eso es absolutamente Estamos reconocible. hablando de se estima unos 20 millones de dólares para esto, ¿no? Sí, sí. Es Destinados plata y hay que ver cómo se gasta. Ese es el punto. Para mí, o sea, está bien de que se ponga el tema arriba de la mesa. Ya hace mucho tiempo se habla en diferentes ámbitos de este tema. Creo que no ha habido una destinación de recursos tan clara o tan específica como ahora que se dijo, bueno, este pedazo se va a poner acá y esto va a servir para tal cuestión. Bueno, pero por ejemplo, para acceder a los antidepresivos, no es cualquier persona la que va a tener el acceso sin costo en el ticket. O sea, van a ser esas personas que tengan una indicación médica, ¿no? Allí está, sí, por ejemplo, el detalle. ¿En qué casos puntualmente a vos te queda ese run, ese ruido de no tener claro para dónde se apunta, para dónde va esa intención de avanzar? Para mí el debate más grande respecto a las dudas pasa por las metodologías de prevención. Ese es el debate más grande. Uno podría decir de una forma bastante lineal, digamos, que si un psiquiatra prescribe ese fármaco que se va a dar, entonces es luz verde. Y yo me animo a veces a cuestionar un poco ese tipo de cosas, ¿no? Porque son prácticas institucionalizadas que se tienden a repetir y sostener en el tiempo, que es buscar en un fármaco una solución. Entonces vos me podés decir, una persona deprimida, persona antidepresivo, perfecto. Soy psicólogo clínico, atiendo pacientes hace muchos años, he visto cómo la gente mejora con psicofármacos. Nadie va a discutir eso. Pero ¿estamos seguros que es la mejor opción? Yo no sé si es la mejor opción. No sé si de una, decir, bueno, pasá por tal lugar que va a haber un psiquiatra, te va a evaluar, te va a dar una receta y te llevas un psicofármaco sin costo. Puede servir en algunos casos, sí, pero yo no sé si es la principal forma de hacer las cosas. ¿Crees que en este sentido la pandemia ayudó a que se reflexionara un poco más sobre salud mental y que por lo tanto el gobierno pensara más en estas cuestiones, más allá de estas diferencias que tenés? En la pandemia nosotros trabajamos pilas, hicimos pilas de encuestas, producimos un montón de información original respecto al consumo de drogas, sobre todo. Justamente en la pandemia lo que pasó con los psicofármacos es que ocuparon un lugar muy singular en toda la historia porque la gente tendió a automedicarse y dentro del pool de drogas que le echó mano estuvieron los psicofármacos. Entonces los psicofármacos siguen formando parte de la estructura social, digamos, ¿no? Tipo, vos preguntabas cuántas personas consumen psicofármacos y los números son altos, inclusive si hay gente joven. Entonces, por eso digo que yo tengo como cierto cuidado con el tema de los psicofármacos de una forma tan de primera línea, tipo, primera solución es esto. Y la pandemia lo dejó en claro, la cuarta droga más consumida fueron los psicofármacos y fue la segunda droga que de mayor elección. Entonces, eh, nada, tengo que pensar más esas cosas. Y yo no sé si... Y pensar más es pensar en grupo. Ese es el tema. Pensar más es pensar en grupo. Es hacer grupos de gente técnica que tenga experiencia y formación y que se puedan discutir algunas cosas. Y cuando bajan estas líneas que son como media sin discusión, a los técnicos nos dejan un montón de dudas. Porque te queda la duda tipo, che, ¿estamos seguros que esta es la mejor idea para hacer esto? Y después sobre la salud mental que decís y la pandemia. Uruguay le pasó muy mal en la pandemia, sobre todo el primer año, pero tiene indicadores muy complicados hace mucho tiempo Uruguay, ¿no? O sea, en términos, por ejemplo, de autoeliminación, 2018, por ejemplo, suicidio. fue un año muy complejo. Sí. Tenemos indicadores muy complicados, sobre todo en población joven, que cuando vos vas a este plan que postula ahora el gobierno y te podés saber qué está destinado a los jóvenes, también te deja algunas dudas, saber si esa sería como la mejor forma de abordar las cosas. Porque los indicadores de salud mental de los jóvenes uruguayos están realmente muy mal. Nosotros ahora publicamos un trabajo donde medimos una muestra de 1.600 jóvenes el famoso malestar psicológico, con una escala que se utiliza internacionalmente, y encontramos que los puntajes de malestar de los jóvenes uruguayos son de los más altos de los países donde se aplicó esa escala. Mirá, bueno, a propósito de este tema,
suponete que se da, no sé, la eventual, la hipotética situación de reunirte con el presidente, con la calle Pou, en ese intercambio, Mm. ¿por dónde irían tus puntos de vista? Es decir, ¿le dirías, hace más foco en el tema de la prevención? ¿Hace falta realmente un enfoque serio ahí? ¿O tratarías de, bueno, cuestionar esto que decíamos recién sobre los medicamentos, ese acceso a un ticket sin costo, que repito, es con indicación médica, por si acaso, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde irían tus lineamientos en ese eventual intercambio con él? Yo lo que haría sería, primero, proponerle. Yo no tengo no tendría ninguna dificultad, inclusive, de decir, "Vos, esto lo puedo coordinar yo, lo coordinamos nosotros dos juntos", de la creación de un grupo de personas especialistas en estos temas para poder laburar y poder hacer propuestas claras arriba de la mesa. Y mi gran consejo a cualquier político siempre es el mismo, porque mirá, yo me junto sistemáticamente con políticos de todos los partidos Ujú. para discutir cuestiones de drogas. Es hacer política basada en evidencia. Eso es, digamos, transideología política. Tipo, no tiene que ver ni con que seas de acá ni que seas de allá. Nos cubre a todos. Es decir, en tal país funcionó determinada metodología, bueno, utilicémosla aquí. Exacto. De todas maneras, a ver, la cultura uruguaya a veces difiere bastante de otras culturas, ¿no? Sí, pero el tema es que vos tenés datos uruguayos. Vos no tenés por qué ir a recurrir al mundo. Y eso quedó claro, por ejemplo, cuando se debatió, hubo un mini debate Sí. sobre modificar la ley de alcohol en el tránsito, ¿no? Pero, por O sea, ejemplo, si antes no se hablaba tanto de salud mental, como reconocíamos antes, ¿cómo entonces se podrían tomar datos anteriores de Uruguay si no hay prácticamente demasiada evidencia en torno a no, eso? pero no respecto a los datos de la salud mental, sino respecto a los datos de cuáles son los dispositivos Los abordajes, digamos. que realmente generan cambios. Eso Ajá. me refiero. Por ejemplo, lo que te decía, con el tema de prevención de consumo de sustancias, dar charlas moralizantes no le sirve a nadie. Gastás un montón de recursos, porque haces que la gente se mueva, un montón de cosas, y eso no modifica la conducta. Acá la pregunta es, por ejemplo, siendo específico al consumo de sustancias, la conducta de consumo. ¿Cómo vos modificás la conducta de consumo? Hay un montón de estrategias desarrolladas en Uruguay, de las cuales yo he participado en algunas, por ejemplo, y otras experiencias en el Río de la Plata, que tenemos culturalmente un montón de cosas para compartir, que se pueden intentar trabajar en Uruguay y hacerlas de una forma mucho más clara que dar charlas moralizantes. Entonces, si yo me junto con cualquier político, ya te digo, te puedo poner una lista Sí, sí, de sí. todos los partidos. El planteo siempre es, vos, mirá, no sé, algunos políticos hace un tiempo estaban muy insistentes con el tema de que la marihuana era la puerta de entrada a otras drogas. Lo que yo les dije cuando me junté con ellos fue, no digan esto, no lo digan porque no hay evidencia. Entonces, el tema de la evidencia ocupa un lugar muy importante. No quiere decir que tengamos que ser todos unos tecnócratas donde los políticos solamente tomen cosas basadas en evidencia porque está publicado en un artículo científico. No va tanto por ahí, pero sí va con que tengas determinado respaldo de que lo que haces sirve para algo. Claro, la mirada también del especialista, sobre todo en temas tan complejos como la salud mental, ¿no? Un asunto del que hoy se habla, pero siempre es importante hablar con conocimiento. Así que te agradecemos estos minutos, Paul, y bueno, que te hayas tomado la molestia de venir hasta aquí es súper valorable. Bueno, siempre las órdenes yo. Allí pasaba entonces Paul Ruiz junto a nosotros. Vamos a ir a una breve pausa porque enseguida se viene la charla con Alejandro Martínez.